preparadas para presentarlo profesionalmente. Jorge García Marín es licenciado en Pedagogía, tiene un doctorado en Sociología y es profesor titular de Sociología en la Universidad de Compostela. Deducido de su página, pues digamos que sus líneas de trabajo, ¿no?, son la posmodernidad y las identidades congeladas, estudios de género, la docencia en sociología y los grafitis, aunque manifiesta un interés muy relevante en profundizar en las problemáticas sociales, sobre todo las de Latinoamérica, y pretende pues hacer lo que él denomina, ¿cómo le llamas? Sí, como una especie de rebelión, acción o... Sí, rebelión, acción, que ayuda, bueno... Contestación, acción... Sí, que serviría para, bueno, pues, para contribuir a mejorar esas realidades crudas, ¿no? Después de que Jorge haga su comparecencia, pues tendremos tiempo para un diálogo o un coloquio, así, con reflexión. Y bueno, solo me queda añadir que, bueno, citando un poco así libremente a un controvertido dramaturgo irlandés que se llama Bernard Shaw, espero que iniciéis este seminario con interés y lo cerréis con aprovechamiento. Sin más, queda inaugurado este pantano. Cuando quieras, Jorge. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias al amigo Jorge y bueno, y muchas gracias a la gente que lleva esto. Los rostros visibles que conozco es Antonio, que está detrás de la cámara, y Germán y Jorge. Bueno, y está el profesor Costa, que no sé si tendrá algo que ver en este tinglado. Bueno, por aportarnos colaboración. Y luego soy encantado porque es un público multicultural. Y entonces aquí se está muy bien. Y coincido con Germán, a mí me gustan más este tipo de iniciativas que son menos académicas, y aquí no vamos a poner una nota, vamos a hablar un poco. Por eso también entiendo que en cualquier momento podemos parar mi exposición, iniciar diálogo, no tiene que ser algo rígido. Y bueno, y para mí es un placer, evidentemente, venir aquí a hablar además de Pierre Bourdieu, con el que simpatizo mucho, y que se dedique este primer martes, que es el miércoles, por mi culpa, que se dedique este primer martes virtual a un sociólogo de la educación, o de la cultura, o del neoliberalismo, como es Pierre Bourdieu. Y por eso comenzaba con esta imagen, porque era el tipo de intelectual que salía a la calle. O sea, no era un intelectual que le gustaba estar ahí en el sofá o en el diván simplemente criticando, sino que era habitual verlo en esas manifestaciones. Sobre todo en los años 90 era fácil verlo con un megáfono, realmente detrás de todas las causas, ¿no? Es muy interesante toda la biografía de Pierre Bourdieu, porque sabéis que fallece en enero de 2002, y es considerado pues uno de los grandes referentes sociológicos del pensamiento del siglo XX. Es muy controvertido, es un sociólogo todoterreno, entendía la sociología como herramienta de combate, y realmente, si analizáis toda la sociología de Pierre Bourdieu, es que realmente toca casi todo. Es decir, tuvo una primera parte de su vida que vino muy marcada realmente por estar en la guerra de Argelia, ¿no? Él renunció, como le correspondía, a tener un cargo mejor en el ejército. Fue alistado de soldado raso, y realmente empieza en esa sociedad argelina a hacer sus primeros trabajos de antropología, ¿no?, cultural, y es consciente del horror que significó esa guerra, que es una de las peores guerras coloniales del siglo XX, ¿no? 1 millón de muertos, 8.000 aldeas quemadas, una movilización del ejército francés de 500.000 personas, y ya de aquella, en los años 50, realmente ya se entendía el islamista, ¿no?, como un terrorista peligroso. Entonces ahí Pierre Bourdieu empieza a teorizar, tiene, digamos, un trabajo muy interesante. En los años 60, con Passerón, comienza en aquella crítica de la distinción, aquella crítica que hace, no la distinción, aquella crítica que hace a través de la reproducción, digamos, un poco
este tema de la reproducción cultural, ¿no? A cómo el sistema educativo reproduce la estructura de clases sociales existentes y todo el tema de los herederos, ¿no? Luego, desde los años 70, luego Pierre Bourdieu toca en esa lógica de la dominación y dominado, que realmente es su sociología. Pues evidentemente ahí trabaja de todo, desde la dominación masculina, que fue un libro que no llegó a impactar mucho en el feminismo, pero que de todas maneras es un libro muy interesante y fácil de leer. También trabaja sobre el tema de los medios de comunicación, tiene uno sobre la televisión, tiene un libro de los 90 que es muy interesante, que es La miseria del mundo, donde sale realmente, digamos, de lo cuantitativo, ¿no? A lo cualitativo, porque en La miseria del mundo lo que hace es realmente convertirse en el sociólogo, en el último Pierre Bourdieu, que todos conocemos, que es el globalifóbico, ¿no? Es el que critica la globalización, es el que critica las políticas neoliberales, es el que da voz al inmigrante, es el que da voz a las mujeres que padecen condiciones laborales terribles, el que da voz a, digamos, a los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, como en esta viñeta, ¿no? Detrás de los números, ¿no? Que puede haber en lo cuantitativo, realmente está lo cualitativo, ¿no? Que son las personas. Y todas esas, ese libro que él publica realmente es un libro muy interesante, porque La miseria del mundo es un libro realmente de relatos de la gente que sufre, ¿no? Entonces, todo desde su óptica, como decía Pierre Bourdieu, el sociólogo no puede ignorar que lo propio de su punto de vista es ser un punto de vista sobre un punto de vista. Digamos que realmente en la concepción de Pierre Bourdieu, toda cuestión aquella del relativismo, ¿no? Que aprendió muy bien estudiando justamente la sociedad argelina, está presente en esa sociología de siempre relativizar, ¿no? Todo lo que uno está analizando. En el estudio que hace Pierre Bourdieu sobre la televisión hay una frase que dice que nada hay más arduo que mostrar la banalidad de la realidad. Claro, como los medios de comunicación. Flaubert solía decir, hay que escribir bien lo mediocre. Este es el problema de los sociólogos. Hacer extraordinario lo cotidiano, evocarlo de forma que la gente vea hasta qué punto se sale de lo corriente. Porque generalmente lo que suele pasar a los sociólogos que se dedican un poco más a lo cotidiano, veamos por ejemplo el caso de Erving Goffman, es que cuando uno hace microsociología parece que uno está estudiando lo obvio y lo evidente. Y evidentemente lo bonito de ese tipo de sociología es que cuando lo conceptualizas y lo ves claro, evidentemente está claro, pero primero hay que conceptualizarlo, porque hoy en día el problema que tenemos las ciencias sociales y más la sociología es un problema de que rivalizamos, ¿no?, a la hora de aprender conocimiento con otros agentes de socialización muy potentes que realmente lo que hacen es banalizar lo que es la realidad. Entonces este realmente es un problema, ¿no? Bourdieu no se queda solo en las encuestas, ¿no? Pensemos en una gran obra de él que no estaba citando, es La distinción. Probablemente es considerado la mejor obra de Pierre Bourdieu. Él lo que hace es utilizar mucho también el relato, digamos, más cualitativo, ¿no? más de discursos. Por supuesto, es un sociólogo que bebe tanto de los tres clásicos de la sociología, bebe de Marx, bebe de Durkheim y de Weber, ¿no? De Marx, como es obvio, lo más evidente, coge todo el concepto de clase social, trabaja con el concepto de clase social y trabaja totalmente con el tema de conflicto entre clases, ¿no? En el tema de Durkheim, ¿no? La explicación del origen social de los esquemas de pensamiento. También entraría aquí todo el tema de la conciencia colectiva, ¿no? Tal y como lo entiende Durkheim. Y bueno, digamos todo el tema también del simbolismo, ¿no?, con el que trabaja Durkheim. Digamos, lo único que se diferencia de Durkheim es que él realmente supera un poco la concepción funcionalista durkheimiana, ¿no? No ve todo como un orden social, sino que ve todo como un conflicto social. Pero, en definitiva, sí que es cierto que de la sociología durkheimiana todo lo que se refiere al simbolismo y lo social está presente, y la conciencia colectiva está presente en la obra de Pierre Bourdieu. Y también el tema weberiano,
de las relaciones de sentido, claramente están ahí, y todo el tema de la dominación y el tema de la legitimación, ¿no? Recordemos que para Weber realmente el Estado era el que tenía el monopolio de la violencia. Entonces, todo el concepto de legitimación de la violencia es un concepto que cobra bastante sentido luego en toda la sociología, digamos, de Pierre Bourdieu, que estaría en esa lógica también que estábamos explicando. Bueno, tiene muchas influencias, evidentemente, es un sociólogo bastante ecléctico, critica mucho a los posmodernos en su época, porque él evidentemente lo que hace es superar el estructuralismo, es decir, no ve solo el universo como una estructura dominante, ¿no?, sino que deja paso a las acciones. De hecho, el concepto de habitus, que luego entraremos en él, es esta síntesis entre lo objetivo y lo subjetivo, que me parece un concepto muy interesante, el concepto de habitus digamos, en la sociología de Bourdieu. Pero para ir con un poco de orden, digamos que mi idea sería, primero, para que nadie se duerma, ¿no?, y un poco para fomentar luego el diálogo, sería trabajar un poco, primero, el tema de la reproducción cultural brevemente, el tema del campo, me parece básico, el tema del habitus y el tema de la violencia simbólica. Es decir, yo creo que son conceptos clave, ¿no?, que además están en toda su sociología. Entonces, es lo mismo que el trabajo de arte, como que el trabajo de mujer, como que el trabajo de escuela, ¿no?, están ahí. Entonces creo que como una introducción al pensamiento de Bourdieu creo que nos pueden dar juego. Bueno, Los herederos, ¿no? Este era el libro, ¿no? Los herederos, ese libro con el que él empieza realmente analizando el sistema de enseñanza francés. Y una cuestión muy interesante es que el sistema escolar y universitario funciona como instancia de selección, segregación, en beneficio de las clases superiores. Muchas veces mis alumnos, evidentemente, esto les choca. Estamos hablando hace 52 años, ¿no? 53 años. Probablemente los mecanismos de reproducción cultural han cambiado, pero siguen existiendo. Porque muchas veces se dice, bueno, estos temas son aplicativos a la realidad de hoy. Pues seguramente que sí. Es decir, sí que es cierto que las clases populares hemos ido accediendo al sistema universitario, por ejemplo aquí, en esta realidad. Sí que es cierto que desde los años 80, 90, aprovechando también la banalización de la universidad, esto me recuerda a aquella frase de una feminista que decía, la mujer siempre conquista barcos que están a punto de hundirse, ¿no? Y las clases populares a lo mejor también andamos conquistando barcos que están a punto de hundirse. Entonces hemos llegado las clases populares a la universidad y la universidad ha perdido todo su prestigio. Bueno, esto lo digo yo así, como crítica, no, realmente un poco en la línea de cómo podía ver Pierre Bourdieu y la crítica que él hacía también a los académicos y a los intelectuales en su época, porque él nos andaba con paños calientes con los intelectuales de la época. Entonces, seguramente que hoy en día los mecanismos de reproducción pasan a lo mejor por las universidades elitizadas, por ciertos másteres, ciertos doctorados, y seguramente que en una época donde los modelos de la correspondencia de bolsillintes no están exactamente entre sistema educativo y sistema productivo, a lo mejor nosotros nos hemos convertido en esa fábrica de parados o en el ejército de reserva marxista, y por lo tanto habrá que pensar qué otros mecanismos de reproducción tiene el sistema educativo, que evidentemente los tiene, aunque no son equiparables a los años 60, ¿no? En los años 60, evidentemente, toda la crítica que hace al sistema, digamos, educativo, se basa en que, evidentemente, el fracaso del individuo no es por culpa de sus dotes individuales, es por un hándicap cultural, que lo que hace y lo que él demuestra en el estudio de la reproducción es que, como decía él, pues es que de 10 obreros, o de 100 obreros, 10 acabarán la universidad, y por lo tanto es un dato cuantitativo. Sí. Y ahí ya no hay discusión, es decir, esto en aquella época era tal cual. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica considerar, como él diría, el hándicap cultural. Esto, como diría él, tu clase social de procedencia facilita que la clase social media que representa el sistema educativo
al ser más homogénea, tú tengas más éxito. Porque evidentemente es diferente que tú tengas una biblioteca en tu casa, una clase de refuerzo particular, que tu familia visite museos, que no tengas unas condiciones de estudio, en fin, no tengas, digamos, unos refuerzos. Entonces, lo que hace el sistema educativo, diría Bourdieu con Passerón, es que lo que hace es no solo mantener las diferencias, sino a veces acrecentarlas. Y por lo tanto, esa viñeta de Tonucci de la máquina de la escuela sería la ejemplificación plástica, ¿no?, de las teorías de la reproducción, donde hay unos desheredados que no acaban y hay otros que tienen que salir perfectamente uniformados de acuerdo con las expectativas de la sociedad, ¿no? Bueno, pues ahí entraría toda una crítica también a las democracias, ¿no?, y la legitimación del sistema educativo como instrumento de igualdad. Porque el sistema educativo, para Pierre Bourdieu, no sería un garante de igualdad. Pero sería todo un cuestionamiento de lo que entienden las democracias dentro de, entre comillas, las meritocracias. No todo el mundo, en función de su propio esfuerzo, va a conseguir el éxito que se merece. Y entrarían todos los capitales, ¿no?, que trabaja Pierre Bourdieu, como por ejemplo el capital relacional, o sea, los enchufes, el capital social, que no solo hay que tenerlo en cuenta junto con el capital económico y también con el capital cultural. Entonces, el capital cultural es que yo, a través de la acumulación de títulos, tengo más posibilidades de convertirme en una élite de esa sociedad. Y el sistema educativo lo que hace es realmente segregar, ¿no? Por eso él dice que la escuela en la sociedad democrática lo que hace es ser un instrumento privilegiado de la sociedad burguesa, que confiere realmente a los privilegiados el privilegio supremo de no aparecer como privilegiados, y convence a los desheredados de la cultura que deben su destino escolar y social a su falta de dones o méritos. Eso sería lo que en ese libro de la reproducción saca como conclusión realmente Bourdieu. Es decir, no conseguimos realmente lo que queremos en base a nuestro propio esfuerzo, no. Es la sociedad burguesa la que te aparenta que tu fracaso es un fracaso individual, no es un fracaso del sistema. ¿Ves? Lo bonito que tenemos los sociólogos es que le quitamos la culpa al individuo. A diferencia de los psicólogos. Yo en esto, haciendo una digresión, tenéis una socióloga muy interesante que es Eva Illouz, no sé si es conocida, es una socióloga árabe, y ella tiene, bueno, ella está escribiendo muchas cosas, pero tiene un libro que se titula ¿Por qué duele el amor? Y tú lo lees y dices, bueno, si tengo una crisis matrimonial, ya sé que la culpa no es mía, es de la idealización del amor romántico. Entonces desplazamos, ¿no?, la culpa, es decir, bueno, pues posiblemente la culpa no la tengo yo, la tiene Walt Disney, la tiene Hollywood, la tiene la familia, la tiene la religión, pero porque me metieron el amor romántico, ¿no? Entonces, bueno, desplazamos la culpa al sistema. Es una bonita forma, ¿no?, realmente de verlo. Bueno, entonces aquí, claro, entraría a comenzar este concepto de campo, ¿no? Es decir, el campo, que es el espacio. Aquí ahora mismo tenemos un campo. Si tuviera que buscar para que se entendiera este concepto de campo de Bourdieu, una metáfora, sería como el tablero de ajedrez. Es decir, uno va a jugar una partida y cada pieza tiene un movimiento. Tú no diseñas las reglas del juego, alguien ya las diseñó. Entonces alguien te dice que el peón se tiene que mover uno para adelante, que el alfil en diagonal, que el rey y la reina se mueven por todo el tablero y todo lo que les da la gana. Y eso es un campo. Es decir, el campo es que él denomina campo pues, a lo económico, a lo político, a lo religioso, a lo educativo. Es realmente un lugar específico de posiciones sociales donde cada uno tiene una posición que viene predeterminada, porque son relaciones objetivas, de tal manera que cuando yo ocupo mi posición de profesor, esa posición es independiente de mí como sujeto, pero que tiene unas consecuencias que luego veremos en otros conceptos más
aplicativos, como sería la violencia simbólica, por ejemplo, o, por ejemplo, el concepto de hábitos, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos, evidentemente, de distintos campos y, por lo tanto, cambiamos de distintas relaciones, ¿no? Que lo que van produciendo, fundamentalmente, ¿qué es? Es como un juego estratégico donde de lo que tratamos es de ir acumulando capitales en ese campo. Por ejemplo, en el campo educativo, yo como figura de juego lo que quiero es acumular más capital cultural para legitimarme más socialmente en esa sociedad y por lo tanto digamos llevar a cabo más mi figura digamos de dominador, ¿no? Entonces, bueno, pues son evidentemente, digamos, eso como un escenario, el concepto de campo. Entonces, bueno, están en juego distintos bienes y tenemos dominantes y dominados, ¿no? Eso es lo que realmente... La política, por ejemplo, ¿qué decía Bourdieu sobre la política como campo? Que la política... El problema de la política, decía Bourdieu, es que hay unos burócratas que lo que más odian es que la sociedad civil les haga la competencia. Porque ahí lo que está en juego realmente es la legitimación del partido como aglutinador de unas aspiraciones de un colectivo. Entonces, bueno, pues en esa concepción que decía Bourdieu de la política, decía, bueno, ¿qué hay en juego ahí? Realmente lo que hay en juego es un bien de tipo social. Es decir, si la sociedad quiere algo, que me lo reclame a mí, que yo soy el representante legal a través de un partido de tus aspiraciones. Bueno, eso, por ejemplo, cuando alguien dice Bourdieu es aplicativo, yo veo que es aplicativo. O sea, sí que podemos pensar en esta dinámica. Bueno, y para que un campo funcione, dicen cuestiones de sociología, es necesario que haya unos objetivos y una gente dispuesta a hacer el juego, dotados del hábitos que implica el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, de los objetivos. Evidentemente esto es así. Es decir, si yo entro en una clase, yo ya sé que me tengo que sentar aquí, yo ya sé que los alumnos se sientan ahí. Además, siempre el alumno se sienta en la misma silla. Esto siempre lo observo. Si ella se sienta ahí, mañana se sienta ahí. O sea, es un juego, ¿no? Y sobre todo que sé que cuando yo entro va a haber un silencio, sé que me van a llamar de profesor, o de usted, o de don. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente hay un reconocimiento, ¿no? De ese juego. Pues es un campo. Y entonces aquí entraría, claro, la violencia simbólica, no dentro de ese campo. La violencia simbólica, vale, que este me parece un concepto básico en el tema de la legitimación. Bueno, ¿y qué es? El poder de imponer significaciones, ¿vale? ¿Y qué es la significación? La significación es una definición de la realidad. Fijaros que aquí, evidentemente, casi, a lo mejor Bourdieu podría estar también jugueteando un poco con los postmodernistas, pero bueno, no entra en ese juego de los postmodernistas. Para él, los postmodernistas, digamos que están metidos en su atalaya del pesimismo, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, Bourdieu iba por otro lado. No estaba ahí en esa cuestión de estar constantemente deconstruyendo, ¿no? Sin avanzar hacia ningún lugar. Pero sí que es cierto que esta cuestión de imponer significaciones es muy interesante, porque es una definición de la realidad para la acción. Es decir, bueno, violencia simbólica, evidentemente, tiene, como diría Bourdieu, un poder casi mágico, ¿no? Para obtener lo que podríamos obtener por la fuerza física. Es decir, si a alguien le das una bofetada, eso es visible. Entonces sabe que lo estás agrediendo. Pero a través de la violencia simbólica consigo la dominación en la interiorización a través del hábitus de la subjetividad del sujeto objeto de mi dominación. ¿Puedes explicar eso un poco más? Bueno, por lo menos, creo que... No, es decir, que evidentemente a través de la violencia simbólica y a través de lo que es una definición de realidad, yo lo que consigo es que tú como dominado interiorices una subjetividad que no es más que una estructura incorporada a tu pensamiento
donde realmente lo que haces es asumir tu condición de subordinado en tus acciones. Solo que es de una manera tácita, ¿no? Y oculta. Por ejemplo, una definición de realidad. Una definición de realidad, por ejemplo, podemos pensarlo, aplicarlo a la lógica patriarcal, ¿no? O de la dominación masculina, ¿vale? En el concepto también de Bourdieu. Bueno, para empezar, ya creas una realidad donde existen hombres y mujeres. O sea, ¿solo existen hombres y mujeres? No. Ahora ya entraron las teorías queer, ¿no? Nos habíamos dejado fuera gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, ¿no? Y luego llega Judy Butler, ¿no? Y nos destroza también el concepto que teníamos de género, y entonces también el sexo es construido socialmente. No solo se construye el género, también se construye el sexo. Entonces, ¿cuál es la definición de la realidad? O sea, ¿qué es lo que damos por supuesto en una realidad? O sea, todo es cuestionable. En la violencia simbólica de los hombres sobre las mujeres, por ejemplo, un elemento puede ser definición de la realidad, amor romántico. ¿Qué consigue el amor romántico? Pues fíjate, desde el punto de vista lacaniano del discurso del amo, consigue una plusvalía del goce, que es que esta mujer, ¿no? Esta mujer va a casarse con este hombre que es un príncipe azul. Claro, pero ¿por qué es una plusvalía del goce? Porque realmente lo que dejo fuera es mi independencia. Es decir, tengo que cocinar, tengo que fregar, tengo que criar mis hijos, pero en el fondo, lo que me venden es lo otro. Es que qué bonito es que descubras a tu príncipe azul. Bueno, es una definición de realidad. Y los cuentos, ya sabemos todos que las películas de Disney acaban con una boda, no con un divorcio. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es el divorcio, no es la boda al final. Pero en la definición que yo como patriarcado hago de esta realidad es que el final es una boda. Y no solo es una boda, sino que lo bonito es que mi matrimonio dure toda la vida. Es una falacia. Porque simplemente la realidad es así de tozuda, simplemente analiza las cifras de prostitución y te darás cuenta que es uno de los negocios que más dinero mueve, y no todos los que utilizan servicios de prostitución son solteros sin compromiso, sino que como vivimos en el 10% de las culturas que diría Marvin Harris, que somos monógamas, nosotros estamos dentro de ese 10%, pues eso tiene unas consecuencias que luego, si lo analizamos desde las tesis de Engels, ¿no?, sobre el origen de la familia y la constitución del Estado, pues te das cuenta que realmente la monogamia ha servido más a los intereses del capitalismo que otra cosa. Bueno, y es una definición de realidad. Y tiene sus consecuencias a través de una violencia simbólica. Porque realmente las mujeres lo terminan viviendo realmente como un proceso, digamos, acrítico. Y dicen, bueno, ¿qué quiero en mi vida? Quiero casarme. El amor romántico. ¿Y qué hubo antes del amor romántico? Bueno, pues hubo el amor cortesano. ¿Y qué hubo antes del amor cortesano? Bueno, pues hubo las familias indiásmicas. ¿Y qué hay ahora? Y ahora hay el amor líquido, diría Bauman. Entonces, ¿de qué me hablas de amor? O sea, y al final, ¿y qué es el amor? O sea, que hay toda una definición de realidad, ¿no? Que al fin y al cabo es una imposición de una significación, pero puede utilizarse en este caso como violencia simbólica con respecto del dominador, que es el hombre, con respecto a las mujeres. Y alguien me puede decir, ¿y esa violencia simbólica al final a qué conduce? Pues también puede conducir a una violencia física, porque lo que se está viendo ahora en día es que detrás de esa violencia simbólica de dominación masculina, las mujeres también se mueren. Y luego siempre hay algún hombre ofendido que te va a decir, no, es que eso no es para tanto, es que... porque estamos cuestionando realmente una definición de realidad. Eso es el concepto, para mí, básico de la violencia simbólica. Y ponemos el caso de hombre y mujer. Y si lo ponemos en el caso del sistema educativo, evidentemente está muy presente. Y los profesores lo sufrimos, y los alumnos lo sufren, y nosotros somos presas de, a lo mejor, los profesores de evaluaciones absurdas, de reuniones absurdas, de burocracias, ¿no? Uno se ve siempre metido en cosas que no sabe muy bien qué hace. A veces esto es como el castillo de Kafka, ¿sabes? Vas de una reunión a otra, no sabes muy bien a dónde vas.
reformas un plan de estudios, luego reformas otro, luego una reunión de departamento que no haces nada, luego recuerdo un plan estratégico, y es un plan estratégico del departamento, ¿pero para qué? No, porque el departamento consigue un dinero, Dios santo. Y nadie cree nada, pero todo lo que significa esa violencia simbólica de tenerte de aquí para allá, evidentemente es una legitimación de un orden. Y nosotros con los alumnos también ejercemos nuestra violencia simbólica. Y entonces, bueno, al final, la visión del mundo que tenemos es realmente la visión del mundo que le interesa al sistema social. Y lo desconocido es lo arbitrario. Porque, ¿ves? Esto también sería un poco lacaniano. ¿Qué es real? ¿No? ¿Y qué es realidad? ¿Y nosotros aquí vivimos en lo real o en la realidad? Pues yo creo que nosotros vivimos en la realidad, no en lo real. Porque lo real, como diría Zizek, es lo que es imposible de conocer. Y entonces ahí, claro, estaría la verdad universal y la arbitrario cultural. Y como diría Pierre Bourdieu, evidentemente toda autoridad es arbitraria. O sea, ¿quién ha decidido que tú seas una autoridad al final? Estaría todo el cuestionamiento realmente de la dominación. Y la arbitrariedad cultural es que tu esquema de ruptura es ese, decir, porque no hay nada de lo que conozcas que sea una verdad, digamos, no cuestionable. Por eso también Bourdieu, como es obvio, se cuestionaba la neutralidad axiológica. Es imposible estar neutral. Entonces tienes que tener una implicación porque siempre hay que estar cuestionándose el poder. Sea de un individuo, de un grupo, de una clase, de una nación. Siempre hay una imposición de verdades universales. Y creo que en esto la sociología, epistemológicamente, tiene esta necesidad de combatir las verdades universales, que están al servicio del poder. Entonces, el habitus, entonces, sería un esquema, ¿no? Sería como un esquema de percepción y apreciación. Bueno, él decía que incorporábamos las instituciones a nuestro esquema de pensamiento. Él hablaba de eso, estructura estructurante, claro. Es decir, incorpora la estructura que a su vez te estructura, ¿no? Este concepto de hábitus es reformulado por el propio Bourdieu en distintas obras, ¿no? Luego os voy a poner la última, porque al principio era más estructuralista y al final de su obra es más dinámico. Entonces, el hábitus es un esquema de producción de prácticas, ¿no? Esto, generalmente a mis alumnos les pongo un ejemplo muy fácil, para que lo vean aplicado dentro del campo de la sociología de la educación. Les digo, vuestra timidez es un hábitus. ¿No os dais cuenta que no es genético? Y bueno, para empezar, para un sociólogo, el 99% de tu identidad es construida. A lo mejor si hablas con un genetista, no, pero ya hay genetistas que te dicen también de la influencia del entorno, ¿no? En los genes. Pero si hablas con un sociólogo, para mí el 99%, ya no pongo el 100, ¿no? 99% es construcción. Entonces ellos dicen, bueno, es que la timidez, es que no quiero hablar. Y digo, ¿no quieres hablar? Y digo, piensa lo que es la estructura que te está estructurando. Entonces esto al principio les choca, claro. Y digo, es la estructura que quiere que tú seas un ser pasivo. Y desde una lógica de la reproducción social, ¿no? Y cultural, es lógico que tú seas un ser pasivo. Porque el sistema lo que quiere es gente callada. Que no hable. Entonces, tú infantil hablabas. Cuando tenías 3 años, en una escuela. Y le criticabas a la profesora, le decías, me estoy aburriendo, me voy para casa. Entonces la profesora, con su violencia simbólica, te decía, no te puedes ir. Te tienes que quedar. No te iba a decir, porque tu papá y tu mamá trabajan en una división social del trabajo, no. Dice, no. Claro, te dice, no te puedes ir. Entonces tú te quedas allí, ¿no? Es que remedio. Son 5 horas que tienes que estar allí.
Bueno, cuando vas avanzando en primaria ya criticas menos, en secundaria, esto lo demuestra muy bien Ken Robinson en sus vídeos sobre la creatividad. Ya en secundaria criticas menos, en la universidad criticas menos, y ya llegamos al final. Los estudiantes universitarios ya no critican nada, porque es como un darwinismo social de supervivencia del más apto para el sistema. Entonces, bueno, ¿y la timidez? Bueno, a mí me cuesta. Y digo, la timidez es un hábitus. La gente se tendría que acostumbrar a escuchar y a tener un discurso, a poder debatir ideas, a poderlas contrastar, a poder criticar. O sea, ¿qué sería la universidad? Un espacio donde hay gente que nos reunimos para conversar, no para ver PowerPoints. Porque el PowerPoint lo puedo colgar en internet. Yo lo veo así. Y me dices, ¿para qué vale un PowerPoint? Lo tienes en internet. Pero la conversación, la crítica, el contrastar, es otro hábito, es diferente. Fijaros que hace unos días salió una noticia de los ejecutivos de Silicon Valley, ¿no? No mandan a sus hijos y a sus hijas a escuelas que tienen ordenadores. Claro, pues son listos porque saben que el ordenador está en casa. Porque estos se quieren dedicar a las escuelas donde fomenten la creatividad, trabajo en equipo. No están metidos en un ordenador, eso es un individualismo posmoderno. Entonces, ¿cuál es el hábitus? El hábitus es lo que yo hago como un sistema realmente de acción, ¿no? Y de percepción, de tal manera que las estructuras que son objetivas entran dentro de mi subjetividad. Entonces yo sé que tengo que estar callado. ¿Por qué? Porque hay una frase que te dice, es mejor ser tonto y parecerlo que no abrir la boca y demostrarlo. Entonces el sistema educativo generalmente lo que hace es que utiliza todos tus argumentos en tu contra. O el profesor que te dice, bueno, ¿qué pregunta es esta, no? Eso no entra, eso no entra en el examen, o sea, no entiendo, ¿no? ¿Cómo haces esta pregunta? Porque ¿qué es lo importante? Lo importante es el examen, es la violencia simbólica, ¿no? El examen es la herramienta. Entonces no es la recompensa del aprender, la recompensa del examinarse. Entonces yo tengo interiorizada mi timidez. Y alumnas mías que van a ser profesoras de primaria tienen miedo a hablar en público. Bueno, eso es una cosa increíble. Yo a veces me quedo pensando, ¿no? Y digo, no es posible. Tienen miedo a hablar en público. Van a ser profesoras de primaria. Y tienen pavor a hablar contigo. Bueno, es un hábitus. Es decir, las prácticas, ¿no? Ya tienen que ver un poco con el hábitus que hemos construido, ¿no? De que mi rol es un rol de sumisión al sistema. Por eso hay una arbitrariedad interiorizada, ¿no? Y hay una estructura estructurante, es decir, ¿qué quiere el sistema de mí? Y en este caso, ¿qué hace el sistema educativo, ¿no? Para contribuir a mi acción social, que al final, ¿cuál es mi acción social? Pues mi propia práctica en este caso es no hablar. Por lo tanto, probablemente voy a ser un obrero muy disciplinado y voy a dar poco la lata, porque ya tengo interiorizado el esquema. Bueno, y más adelante, evidentemente cambió un poco el concepto de hábitus, ¿no? Y ella habla, ya Bourdieu, en los años 80, ya habla de, fijaros, ya habla de inventarse. Habla de, se puede inventar soluciones, ¿no? Es decir, bueno, es que también hay lo que se llama en sociología la distancia del rol. Es decir, bueno, tú de repente eres alumno, pero de repente puede ser que hables. O tú de repente eres profesor y puedes crear otra dinámica, ¿no? Aunque sea contrahegemónica. Yo les digo a mis alumnos, un hábito es muy bonito para mí, contrahegemónico, es un alumno universitario que lee. Y ellos se quedan así un poco como desconcertados, ¿no? Porque para mí, hoy en día, lo contrahegemónico es leer. Porque leer
no es lo que más le va a gustar al poder que hagas. Leer en el buen sentido. No leer para un examen. Entonces, ¿qué es contrahegemónico? Leer. Bueno, puedes cambiar tus hábitos, podrías cambiarlo. No, pero a mí me gustó venir aquí, ver a los amigos, ¿no? Y compartir un poco de sociología, que al fin y al cabo es lo bonito, ¿no? Claro que sí. O sea que nos veremos por ahí adelante. Gracias.